Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan. Les doy la bienvenida a uno más de los momentos musicales, ahora como charla de apreciación musical previa a los conciertos de la temporada de verano 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Temporada completa, temporada normal, temporada presencial. La presencia de la orquesta y la presencia de ustedes. Hoy doy aviso, doy anuncio y comento un poco algo muy particular. El año 2020 debió ser en todo el mundo la celebración multitudinaria y gozosa del 250 aniversario natal de Ludwig van Beethoven. Por razones que todos ustedes conocen, no pudo ser. Hoy, 2 años después, la Orquesta Sinfónica de Minería retoma la idea, porque no hay que dejarla abandonada, y celebra un poquito atrasado ese 250 aniversario natal con un programa de su temporada de verano que incluye las 9 sinfonías de Beethoven. No hay mejor manera de celebrarlo cuando quien celebra es una orquesta sinfónica. Así pues, sin más trámite, vamos al tercer programa de la temporada, que es el primer programa que contiene las sinfonías de Beethoven. Un programa muy particular: primera sinfonía, sexta sinfonía y tercera sinfonía, que van a ser interpretadas en fechas extraordinarias, miércoles 20 y viernes 22 de julio. Y más adelante les daré las fechas y los pormenores de los demás programas de Beethoven. Por lo pronto, concentrémonos en este. Casualmente, el festival, la celebración Beethoven, inicia con su primera sinfonía, una sinfonía realmente importante por muchas razones, no solamente porque sea la primera de Beethoven. Cuando Beethoven abordó la composición de su primera sinfonía, tenía detrás suyo una serie de antecedentes importantísimos, muchos, dos particularmente importantes: las 106 sinfonías de Franz Joseph Haydn, es decir, las 104 que conocemos y las 2 sinfonías concertantes, y las 41 sinfonías de Mozart, más una decena o algo así de sinfonías tempranas, previas, que tienen numeración posterior, que casi nadie conoce y que se difunden muy poco. Esto era lo fundamental. Pero además Beethoven tenía detrás de sí, como lo habían tenido Haydn y Mozart, un cuerpo de sinfonías tempranas, todavía tentativas, que compusieron los músicos de la famosísima Escuela de Mannheim. Así que al abordar su primera sinfonía, Beethoven no estaba bordando en el vacío, sino que tenía muy importantes antecedentes. ¿De qué va la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven? Va fundamentalmente de que, si uno la escucha con atención, tiene datos de Mozart y tiene datos de Haydn, pero lo más importante es que es perfectamente reconocible como de Beethoven. ¿Qué quiero decir? Si usted escucha la primera sinfonía de Beethoven, la identificará de inmediato como de Beethoven, por más, insisto, que tenga pinceladas aquí y allá de Mozart, pinceladas de Haydn y algunas otras cosas. Y esto es lo más importante: una primera sinfonía que ya pertenece a su estilo. No a su estilo maduro, pero sí es su propio estilo. Y de las muchas cosas que se pueden decir de la primera sinfonía de Beethoven es que una de sus innovaciones fundamentales, y que sus contemporáneos notaron, es que, a diferencia de Haydn y Mozart, ya hay una independencia particular en el trabajo de los instrumentos de aliento, que eran tratados de manera mucho más homogénea por sus dos ilustres predecesores. Esto, por supuesto, todavía con la excepción de las trompetas, porque las trompetas se usaban básicamente para acentos y trabajaban casi siempre junto con los timbales. Anécdota medianamente interesante, que es bueno para la mnemotecnia. Cuando empezó el catálogo sinfónico con la primera sinfonía de Beethoven, el año redondo de 1800. La sinfonía se estrenó el 2 de abril de 1800 en la ciudad de Viena, y se estrenó en el contexto de uno de estos conciertos absolutamente maravillosos, que deben haber sido en aquella época un lujo, que eran multitudinarios, y no por la gente que iba, sino por la música que se tocaba. Tengo aquí el programa de lo que se tocó la noche del estreno de la primera sinfonía de Beethoven. Una sinfonía de Mozart, un aria del oratorio y la creación de Haydn, un concierto para piano de Beethoven con él mismo como solista, un septeto para alientos y cuerdas de Beethoven dedicado a la emperatriz, un dueto del mismo oratorio de la creación de Haydn y una improvisación pianística de Beethoven sobre el himno emperador de Haydn. Y para concluir esta enorme velada musical, una sinfonía de Beethoven para gran orquesta, que era precisamente su primera sinfonía. ¿Qué dicen los musicólogos contemporáneos respecto a la primera sinfonía de Beethoven? Hay un pequeño texto que quiero citar, que es del musicólogo inglés Basil Lamb, que es muy ilustrativo al respecto. Decía Basil Lamb:
La primera sinfonía de Beethoven es evidentemente menos notable en su expresión que muchas de sus obras más tempranas y no está a la altura de la sutileza e invención temática de las obras maestras de Haydn y Mozart. Mucho del material de esta sinfonía es convencional, el lenguaje armónico no tiene nada de aventurero. Evidentemente Beethoven se aproximó a su primer ensayo sinfónico con herramientas que excluían la polifonía, de la cual ya era un maestro, y la atrevida armonía que dominaba desde el principio. Aunque esto parezca una crítica peyorativa, quiere decir sencillamente una cosa, que Beethoven se dio cuenta al abordar la composición de esta obra que estaba pisando terreno escabroso. Haydn y Mozart detrás de él. Así que la llevó con calma. Utilizó herramientas relativamente sencillas mientras pulía su oficio específicamente en el quehacer sinfónico. Este es pues el perfil de la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven, con la cual la Orquesta Sinfónica de Minería inicia en su temporada de verano 2022 esta merecidísima celebración de los 252 años de nacimiento de Ludwig van Beethoven. Y después de la primera sinfonía de Beethoven, este primero de los programas beethovenianos de la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería continúa con la famosísima Sexta Sinfonía, la Pastoral. Esta sinfonía ocupa un lugar muy destacado en el ámbito de las 9 sinfonías de Beethoven porque resulta que es estrictamente la única sinfonía de Beethoven abiertamente narrativa, descriptiva o programática, que son términos que utilizamos alternativamente para hablar de música que intenta contarnos algo o describirnos algo. Y aquí podríamos entrar en una polémica bastante sabrosa y que lleva muchísimo tiempo rondando en el ámbito musicológico, y que es tratar de responder a la pregunta de si la música estrictamente instrumental puede de verdad narrar cosas. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Yo procuro basarme en una frase auténticamente maravillosa del crítico vienes Edward Hanslick, quien decía: la música es su propio significado. De ahí se sigue que todas aquellas asociaciones que el compositor quiere que nosotros escuchemos en su música son básicamente un constructo artificial basado sobre todo en imitación. Y eso es exactamente lo que Beethoven hace en su Sexta Sinfonía Pastoral, que tiene un par de características bien interesantes. La primera, es una sinfonía estructurada en 5 movimientos en vez de los tradicionales 4 de la estructura clásica y romántica de la sinfonía. Segundo, evidentemente cada uno de ellos lleva un título y ese título se nos queda en la cabeza y cuando escuchamos la sinfonía automáticamente asumimos que sí entendemos y escuchamos eso que Beethoven quiere contarnos. Primer movimiento, sentimientos de alegría al llegar al campo. Estrictamente despertar de sentimientos de alegría al llegar al campo. Segundo movimiento, escena junto al arroyo. Tercer movimiento, alegre reunión de campesinos. Cuarto movimiento, tormenta. Quinto movimiento, sentimientos de alegría al paso de la tormenta, al haber pasado la tormenta. De entrada, nótese que hay un pensamiento cíclico bien interesante. Primer movimiento, despertar de sentimientos de alegría al llegar al campo. Último movimiento, sentimientos de alegría después de la tormenta. Pues ahí hay algo estructural interesante. A lo largo de todo este discurso estrictamente orquestal, Beethoven dice, y dicen los musicólogos y los estudiosos que se han metido a fondo con la sinfonía, que ahí está en los instrumentos orquestales el sonido de los insectos, el sonido del cucú, el sonido de distintos pájaros, está por supuesto el tronar de la tormenta y todo un montón de cosas. Lo interesante del caso es que, como suele ocurrir con casi toda, si no es que toda la música descriptiva, narrativa o programática, si usted hace escuchar la Sexta de Beethoven a alguien que no la conoce y no le platica nada de los títulos, de los movimientos y de la intención, probablemente esa persona no va a escuchar ni el campo, ni el arroyo, ni los insectos, ni la tormenta, ni la alegría, ni los campesinos, ni nada. Este es el centro de la gran discusión sobre la posibilidad de que exista o no música programática. Alguien me dirá, oye, falta la novena también es descriptiva. Ahí estamos en otro terreno, porque lo que es descriptivo, o más bien narrativo en la novena, no es la música, es el texto de su último movimiento, pero a eso llegaremos al final de la temporada, cuando esté por concluir el ciclo Beethoven. Así pues, desde su misma creación,
Esta sinfonía de Beethoven quedó como el emblema de una de las obras descriptivas más importantes de la historia, y estrictamente lo es. Yo insisto, sin embargo, que de manera absolutamente puntual, ningún instrumento de la orquesta o combinación de instrumentos de la orquesta puede imitar o puede tomar el lugar de sonidos de la naturaleza. Insisto, solamente una vaga aproximación, pero nos ha servido mucho para gozar y para adentrarnos en el mundo muy imaginativo de la música descriptiva. Un par de cosas más, sobre todo una. ¿Ustedes creerían que Beethoven es un compositor minimalista o repetitivo? Por supuesto que no. Si lo digo en público, probablemente sea yo violentamente atacado. Pero si ustedes escuchan con mucha atención el primer movimiento, notarán que hay un tema, un motivo muy pequeño, muy breve y muy característico que Beethoven en 2 episodios del primer movimiento repite con insistencia hasta más de una treintena de veces. Pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam, pararam, pam. Hay 2 episodios donde ustedes van a escuchar esto con una insistencia muy notable. Curiosamente, no cansa, porque es un motivo muy ligero y Beethoven lo trata muy bien a través de la orquesta. Y otro detalle importante que tiene esta sinfonía es el hecho de que después de la pastoral, una cantidad monumental de compositores intentaron describir distintos modos, estados y paisajes de la naturaleza con distintos grados de éxito. Ojo, la pastoral de Beethoven no es ni con mucho la primera obra descriptiva de la historia, y tampoco es la primera obra que intenta describir la naturaleza. Antes de Beethoven, detrás de Beethoven, hay mucho material al respecto que bien vale la pena escuchar. Último dato duro, la famosísima y muy atractiva Sinfonía Pastoral de Beethoven, la 6ª de su catálogo, fue estrenada en la ciudad de Viena el 22 de diciembre del año de 1808. Beethoven había pasado una buena parte de 1807 y 1808 escribiendo su famosa Sinfonía Pastoral. Y después de la primera y la 6ª sinfonía, que abren este programa, mismo programa que abre la celebración Beethoven de este año, la temporada 2022 de Orquesta Sinfónica de Minería, viene para concluir el programa uno de los momentos musicales más importantes de la historia de la música, de la historia toda de la música. Me refiero a la 3ª sinfonía, la famosísima, justamente famosísima, heroica de Ludwig van Beethoven. Cuando se estrenó esta sinfonía, el mundo asistió a un verdadero terremoto, a un cataclismo, a una novedad, a una sorpresa mayúscula, porque hasta ese entonces no había habido nada en el ámbito de la música sinfónica, ni siquiera en las mejores creaciones de Haydn y de Mozart, del calibre de esta sinfonía. Por lo mismo, por novedosa, por explosiva, por inventiva, por imaginativa. Y a mí me gusta destacar, sobre todo, por poderosa. Hay pocas obras musicales con una expresión tan poderosa, tan potente como la 3ª sinfonía de Ludwig van Beethoven. Y además es una sinfonía que está rodeada de anécdotas que todo el mundo conoce. Voy a hacerlas muy breves. Originalmente, Beethoven puso en la carátula de la partitura de su 3ª sinfonía, en buen italiano, Sinfonia Grande intitolata Buonaparte, ¿sí? Dedicada al joven corso, al joven líder, estratega y militar corso Napoleón Bonaparte. El resto de la historia se lo conocen. Bonaparte dejó de ser lo que Beethoven creía que era, y Beethoven se enojó, tachó la dedicatoria y la dio a conocer oficialmente como Sinfonía Grande, dedicada a celebrar la memoria de un gran hombre. Es decir, Beethoven daba por muerto a Napoleón, pero le dedicaba su sinfonía heroica in memoria. Y este es el dato histórico básicamente destacado. Musicalmente, ¿qué tiene esta sinfonía? Podríamos hablar horas de la heroica de Beethoven, pero hay un par de cosas que destacan. En primer lugar, su inicio. Ahí donde muchas otras sinfonías, incluso sinfonías anteriores de Beethoven, empezaban con una introducción, tanteando el terreno, y después se metían con los temas de la sinfonía. Aquí Beethoven decide mandar al diablo todo eso. Nos ofrece 2 potentísimos acordes de toda la orquesta y de inmediato el primer tema con el que va a trabajar el primer movimiento. Y los musicólogos les podrán contar a ustedes que ese primer tema se parece muchísimo al tema que introduce la ópera Bastián y Bastiana de Wolfgang Amadeus Mozart.
Así que de entrada, una enorme sorpresa desde el punto de vista formal, estructural y de lenguaje. Más adelante, Beethoven nos ofrece un hermosísimo y muy profundo movimiento que es una marcha fúnebre, que según dicen es la marcha fúnebre con la que Beethoven está despidiendo al cadáver del Napoleón que se le murió a él. Y cuando llegamos al último movimiento nos encontramos con uno de los temas principales que quizá nos dispara la memoria porque creemos haberlo oído en otra parte. Esto es cierto solamente si usted ha escuchado las contradanzas de Beethoven, porque Beethoven utilizó en el último movimiento de la Heroica un tema de una de esas contradanzas. Estos son apenas algunos de los elementos destacados, importantes, que recuerdo de los muchos que hay de la hermosísima tercera sinfonía, la Heroica de Ludwig van Beethoven, que se estrenó en Viena el 7 de abril del año de 1805. Y fue un estreno que, insisto, fue uno de los momentos fundamentales en la historia de la música y en el desarrollo de la forma y la expresión sinfónica. Hay una anécdota al respecto de la noche del estreno que dicen que había un pobre, y lo digo con, vamos, sin que sea peyorativo, un pobre espectador que estaba tan obnubilado, tan asombrado, tan desencajado por esta avalancha de música que se le vino encima, que al terminar la sinfonía dijo, es más, al terminar uno de los movimientos de la sinfonía, me parece, se puso a gritar ahí, por favor, basta, con todo gusto pagaría otro Kreutzer para que esto terminara. Y no lo dijo en mala onda, como decimos coloquialmente, lo dijo porque se sentía absolutamente obnubilado por la novedad maravillosa que representaba la Heroica de Beethoven. Con esto, con la tercera sinfonía de Beethoven, va a concluir el primero de los programas Beethoven de la temporada, que es el tercer programa en el orden de la temporada de verano del año 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Programa a ser interpretado los días 20 y 22 de julio del mismísimo año de 2022. Más adelante regresaré con ustedes para platicarles un poco o mucho más de Beethoven y, por supuesto, del resto de la música de la temporada.